Hola, somos el grupo número 2, el cual está conformado por Barbosa Rodríguez Saúl Ignacio, Leitón Pérez Edgar Giancarlo y quien les habla, Barreno Zapata Ángel Ariana. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra exposición y vamos a hablar sobre los rasgos volitivos que estará a cargo de nuestra compañera Ángela Ariana. El día de hoy vamos a hablarte sobre los rasgos volitivos, pero para poder empezar con este tema, tenemos que tener en cuenta que las personas, los seres humanos, tenemos o realizamos diariamente dos tipos de acciones, las voluntarias e involuntarias. Las voluntarias son las acciones por las cuales nosotros podemos decidir si hacerlas o no, como por ejemplo un estudiante realizar un proyecto, mientras que las acciones involuntarias son aquellas que presentan un tipo de regulación premeditada a su ejecución con un carácter impulsivo. Un ejemplo sería el hecho de retirar una mano o nuestra mano de una superficie caliente. Ahora que ya tenemos claro ambos conceptos de qué son las acciones voluntarias y las acciones involuntarias, voy a dar el paso a mi compañero Saúl, el cual va a explicar sobre qué es la actividad volitiva. Bueno, ahora nuestro compañero nos va a hablar sobre la actividad volitiva. La actividad volitiva es una forma de actividad voluntaria que supone la conciencia de un fin. Se diferencia de la actividad involuntaria porque en esta no hay plena conciencia de su personalidad. La actividad volitiva es propia del ser humano, surge y se desarrolla de la interacción del sujeto con el mundo social. La actividad volitiva está estrechamente ligada a la actividad. Básicamente, todo acto volitivo nace y se genera en el plano del pensamiento y luego de allí pasar a materializarse y a realizarse. Siguiendo con la exposición, nuestro compañero nos tocará el tema de funciones volitivas. Funciones volitivas. Entre las funciones que se refieren a la capacidad volitiva, destacamos las siguientes: la perseverancia, el autocontrol, la concentración y la capacidad de adaptación. La perseverancia permite que realicemos un esfuerzo durante un periodo más o menos largo para lograr un objetivo. El autocontrol es una habilidad esencial para dominar nuestras emociones. La concentración se trata de fijar la atención en algo preciso y en el momento adecuado. La capacidad de adaptación es útil para aceptar y gestionar cambios, para pasar de ver obstáculos a verlos como oportunidad. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar sobre los test de evaluación. En este caso sería el test de Warteg. El test de Warteg. Al ir desarrollando este concepto del acto volitivo y para poder pensar luego ya en un término cuantitativo y cualitativo, cuál es la capacidad volitiva de una persona en un contexto determinado y ante un determinado objetivo, nos lleva a pensar en cuáles son los componentes primarios necesarios para que ésta sea lo suficientemente efectiva y eficiente en el cumplimiento de la tarea en cuestión. Uno de ellos es la motivación. Podemos decir que cuando hay suficiente motivación, esta influye en los pensamientos que buscarán el camino para su realización, pasando por deliberar cuál es la mejor forma de decidir finalmente al respecto para luego concretarla en una acción definida y determinada. Luego de los estados afectivos y emocionales funcionan como un estímulo o inhiben actitud volitiva del sujeto. Cabe destacar como comentario reflexivo que si bien estamos planteando este tema dentro del campo de evaluación psicológica laboral, esto no implica que esta área no sea importante y necesaria para evaluar en otros campos de qué hacer evaluativamente. Pensemos por ejemplo que en el ámbito forense, cuando una persona se ve afectada por un accidente del cual tiene que rehabilitarse o la superación positiva de una situación traumática, lo importante que es ver cuáles son los recursos con que cuenta la persona para perseverar en su mejoramiento, en tomar iniciativas para estar mejor. De hecho, que hay una escala específica para determinar cuál es el nivel de actividad global presente en el damnificado y cuál es la situación del estrés más allá del cual se trate en el ámbito clínico en general. Para sostener una terapia se requiere constancia y fuerza de voluntad para no ceder ante las distintas resistencias o distintos obstáculos internos y externos que pueden presentarse en el ámbito de la orientación vocacional. La capacidad de hacer la decisión, iniciativa, perseverancia que tenga el joven orientado una vez concientizado cuál es la mejor elección para su propio proyecto de carrera o de trabajo. Hace necesario y sumamente importante poder ver cuáles son los factores que las fortalezas y las debilidades de la personalidad, tanto como sus recursos energéticos y volitivos y demás. Algunos componentes que conforman la capacidad volitiva son el nivel de dependencia, independencia del sujeto, su nivel de firmeza y decisión o de indecisión o vacilación, el nivel de constancia, perseverancia versus la presencia o no inconsistencia. Vale como reflexión el por qué seleccionamos este test para aplicar este tema de todos los test proyectivos gráficos del test de Warteg.
Es el único que pone al sujeto en posición de tomar una decisión y una elección de cómo resolver con su dibujo el planteamiento de cada estímulo de los 16 cuadros que implica. Es decir, que en cierta forma, de poder resolver el cuadro exitosamente, el sujeto debe decidir cómo hacerlo. Es interesante mencionar que en muchos casos el sujeto no puede o bien seguir con la secuencia regular, cuadro por cuadro, desde el 1 al 16, realizando un orden arbitrario. Es importante analizar, dado que cada cuadro representa una situación, problema, y aquel que queda sin resolver nos da una pista de alguna área que puede resultarle conflictiva. En otros casos, más allá de su intención, argumenta que no se le ocurre qué hacer allí en alguno o varios cuadros. Cada cuadro plantea una situación o problema. Así es intensamente el poder observar en forma discriminada y específica en el protocolo cómo resuelve el sujeto temáticas afectivas, sociales, volitivas, cognitivas. Esto también es específico en este test. Bueno, eso ha sido nuestra exposición. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.